Bienvenidos pues en otro podcast para www.podiumhf.com.mx. Estamos en el mundo de la mercadotecnia deportiva gracias a Maxcom, Hotel Emily, Club Olimpia, Grupo Ausberg y Clínica Medicina Deportiva. Así que estamos con Jorge Vadillo, que es el experto en mercadotecnia deportiva. Jorge, buenos días. Gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos quienes nos están acompañando en nuestro canal de videos de YouTube. Bienvenidos a Fusión Mercadotecnia Deporte. Y bueno, pues éxito, orgullo y unidad son las tres palabras que emplean los ciudadanos de Sudáfrica para describir los efectos que la organización del Mundial 2010 ha tenido en su país. Esta sensación es compartida por muchos aficionados extranjeros que visitaron Sudáfrica durante el campeonato, tal y como se desprende en una encuesta encargada por la FIFA a la conclusión del certamen que, bueno, pues como ustedes saben, conquistó el conjunto de España. En diciembre de 2008, la FIFA encargó un estudio de mercado entre los residentes sudafricanos con el fin de registrar la evolución de la opinión pública sobre el torneo, desde los preparativos hasta que ya haya concluido el mismo torneo. La imagen resultante, después de lo que ya fue prácticamente la encuesta de salida, bueno, pues muestra un país cada vez más orgulloso de un torneo que fue considerado no solo como un rotundo éxito, sino también como un instrumento perfecto para fomentar la identidad nacional. A la pregunta planteada en 2008 sobre si el Mundial iba a servir para unir a los sudafricanos, el 75% de los encuestados contestó que lo consideraba posible. Los resultados obtenidos tras el Mundial apuntan a que el torneo consiguió afianzar ese sentimiento. Un 91% de los sudafricanos entrevistados aseguró que el país estaba más unido. Los resultados revelan igualmente un incremento de la confianza en el propio país. 9 de cada 10 sudafricanos defienden que tras el torneo su país disfruta de un sentimiento más acusado de autoestima y un 87% declara estar más seguro que nunca de la capacidad que tiene su nación. Por otra parte, bueno, pues en lo que respecta a los visitantes extranjeros que acudieron a Sudáfrica, bueno, pues las opiniones van en torno a la misma dirección. Casi 3/4 de los entrevistados, bueno, pues visitaban Sudáfrica por primera vez. Los aficionados permanecieron en promedio 12 días en aquel país. Y bueno, pues más del 83% manifestó su deseo de volver a Sudáfrica. Y un 94% de esos visitantes extranjeros recomendaría a sus familiares y amigos visitar el país o lo recomendaría a Sudáfrica en su defecto pues como un destino turístico. Esos comentarios pues sin duda alguna son bien acogidos por todos los nativos sudafricanos. Otros aspectos elogiados por los aficionados extranjeros fueron los preparativos. El 99% valoró positivamente los estadios, y ya sea los de nueva construcción o los que en su momento fueron remodelados para albergar los partidos. Y bueno, lo que se puede entender como una muestra de gratitud por el esfuerzo que miles y miles de sudafricanos hicieron en su evento. Ya para ir concluyendo, 98% aplaude el ambiente vivido durante el Mundial. También un 84% de los visitantes valoró a los anfitriones de manera mucho más positiva antes de, tras finalizar el torneo que antes de que iniciara. Y bueno, pues prácticamente con esta encuesta nos podemos dar cuenta que sí puede ser tal vez amañada, todo muy bien, todo muy bonito. Realmente se dejan de lado aspectos como la seguridad, aspectos en algún momento que causaron revuelo, pues como también en algún momento la mala logística, el transporte, el tráfico de las mismas ciudades sudafricanas. Pero bueno, esta es una encuesta, insisto, que encargó FIFA, que ha realizado a nombre de ellos una agencia de investigaciones de mercado. Pero bueno, son los ecos que todavía resuenan tras Sudáfrica 2010. ¿No opinaron de la bubucela? No, son también aspectos, insisto, que no se toman en cuenta. Insisto, la encuesta te da a entender que todo estuvo muy bien, todo estuvo muy bonito, pero no se hace énfasis en todo aquello que realmente en su momento causó tanta polémica. O sea, insisto, sí. Es un tanto cuanto me parece una encuesta amañada, una encuesta donde se refleje que todo estuvo muy bien, pero bueno, son las situaciones que se viven, insisto, a petición de la FIFA. También está en el Twitter, ¿eh? Así que es. Salcido se encontró con una regia bubuzuela. Bueno, sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima.